Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy es jueves 25 de febrero de 2021 y estamos en Dataacción con PNUD Infosegura, el webinar con evidencia sobre seguridad ciudadana. Antes de empezar, les recuerdo que contamos con servicio de traducción simultánea que pueden activar en la parte derecha de la barra de la herramienta de Zoom. Y comenzamos ahora con este segundo episodio de nuestra tercera temporada para conversar sobre buenas prácticas. Buenas prácticas para aprender acerca de soluciones estratégicas ante desafíos de interoperatividad, de focalización territorial, análisis multidimensional, articulación interinstitucional e investigación especializada para fortalecer políticas en seguridad ciudadana, justicia y cohesión social. Esta va a ser ahora una conversación fluida con Elsa Cervellón, directora del Centro Nacional de Información del Sector Social CENIS de Honduras, con Jorge Caballero, asesor del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Óscar Delgado, secretario técnico de la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, COMESCO, de Costa Rica, Adel Ramos, coordinadora técnica interina del Observatorio del Crimen de Belice. Esta conversación será conducida por Juan Pablo Gordillo, coordinador adjunto del proyecto PNUD Infosegura. En este diálogo también podrán participar ustedes con preguntas o comentarios breves sobre los casos estudiados. Juan Pablo abrirá espacio y ustedes podrán pedir la palabra usando el botón de la mano que se encuentra en la barra de herramientas de Zoom o dejar sus preguntas por escrito en el botón de preguntas y respuestas que también está ahí en la barra de herramientas de Zoom. Por favor, identifíquense e indiquen a quién dirigen su pregunta. Luego de esta conversación, nuestra coordinadora regional, Marcela Smoot, hará una recapitulación para el cierre de esta jornada. Recuerde que PNUD Infosegura es parte del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD y trabaja en coordinación con las oficinas de país del PNUD. Cuenta también con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Para más información, visite www.infosegura.org y síganos en Twitter y Facebook en @infosegurapnud. Los dejo con Juan Pablo Gordillo. Adelante. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias a nuestro excelso panel del día de hoy por su colaboración y compañía en este espacio. Y obviamente a todos los participantes y las participantes que están más allá de la pantalla y nos escuchan en esta tarde. Como lo decía Elmer, les doy la bienvenida a las instituciones que hoy nos acompañan en esta sesión y que nos traen esos casos de prácticas significativas que para nosotros son relevantes de cara a poder ver la estructuración de este ejercicio de transferencia de conocimiento, de aplicaciones en cada uno de los países y de cómo esa curiosidad que se ha venido dando desde las instituciones de mejorar, de acompañar procesos de relevamiento de la información, se han concretado en cada uno de los países. De esta manera, queremos de alguna manera poder, en esta dinámica, tener una breve presentación desde cada una de las experiencias, viendo el valor añadido de las experiencias, aterrizando la conversación sobre los aspectos clave que han definido este trabajo colaborativo y que nos han hecho como crecer en conjunto para tener una mirada distinta del proceso de gestión de la información y que de alguna manera nos ayudan a abordar las necesidades pasadas, presentes y futuras en torno a las demandas ciudadanas frente a la información y frente a la respuesta de la política pública basada en evidencia. En ese contexto, iniciaremos el día de hoy con Honduras y quisiera presentáramos brevemente un pequeño resumen. A Elsa, si me lo permites. Elsa, como lo dijo Elmer, es la directora del Centro Nacional de Información del Sector Social en Honduras. Entonces, si me permites, iniciamos con un breve video que nos resuma la experiencia. Adelante, colegas.
Muchas gracias, colegas, por ese breve resumen. Elsa, bienvenida en esta tarde. Como lo veíamos en el video, un tremendo reto el que se pudo implementar en el caso de Honduras, un sistema integrado de información como este, que no se puede llevar a cabo en cualquier momento ni desde cualquier lugar. ¿Tú nos podrías decir cuáles fueron las condiciones iniciales, necesidades identificadas y cómo se dio este proceso de trabajo? Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo. Antes que nada, saludarles a todos, agradecer en gran manera a Marcela, a Elmer, bueno, a ti, Juan Pablo, a toda Infosegura, ¿verdad? PNUD y USAID, que continúan promoviendo estos espacios donde todos podemos compartir experiencias, pero aprender también el avance que tienen otros países y las estrategias que están utilizando. En relación a su pregunta, pues podría compartir con ustedes que el esfuerzo en Honduras surge en un contexto en el que los indicadores asociados a la convivencia y la seguridad ciudadana estaban mostrando niveles que hacían llamar la atención de manera significativa y que por lo tanto ponían de manifiesto el reto de tener que analizar las posibles causas del comportamiento de esos indicadores desde múltiples dimensiones, tratando de entender un poco qué detonaba este comportamiento, ¿verdad?, de estos indicadores, y entender de esa manera cuáles deberían de ser los sectores o las áreas de trabajo mucho más allá de los indicadores propios de la seguridad ciudadana. En ese contexto, entonces, surge una iniciativa al interior de la Secretaría de Seguridad, específicamente en la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales, para promover un esfuerzo que permitiese analizar esas posibles causas, esas múltiples dimensiones y entonces orientar una planificación estratégica que se enfocase no solo en la corrección, digamos, o las sanciones a hechos delictivos, sino que también pudiese tener un enfoque de prevención, ¿verdad?, que identificando causas pudiese abordarlas y contribuir de esa manera a disminuir significativamente los índices que estábamos observando. Desde esta Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales, entonces, se pone de manifiesto la necesidad de trabajar desde diferentes sectores y con la participación de múltiples actores que pudiesen contribuir desde sus capacidades, desde su conocimiento, desde su experiencia, pero además desde sus demandas, ¿verdad?, y la necesidad de información. Es ahí cuando el Centro Nacional de Información del Sector Social, donde participo en el equipo de trabajo desde la dirección, recibe una invitación para sumarse al esfuerzo. Esto desde la perspectiva del rol que tiene el CENIS en la estructura, ¿verdad?, del sector público. Somos una instancia que tiene como mandato proporcionar información a los actores del sector social y visibilizar los grupos vulnerables en el país, asegurándonos de contribuir para orientar la oferta, las atenciones del sector público, de las diversas instituciones que tienen a su cargo proyección social y que entonces estos grupos pues puedan ser visibles. En este sentido, CENIS tenía ya alguna experiencia recopilando información de caracterización socioeconómica de estos grupos vulnerables que podía entonces cruzarse con estos indicadores en materia de seguridad. Hay toda una estructura, una arquitectura interinstitucional dentro de la Secretaría misma de Seguridad, donde surge, por ejemplo, el Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que actuó como un actor, digamos, de articulación en todo este esfuerzo. Y ese enfoque de múltiples actores participando tuvo la enorme bondad de coincidir también con las voluntades de Infosegura, del PNUD, de USAID, por contribuir y fortalecer las capacidades, ¿verdad?, técnicas, financieras, y brindar este acompañamiento para desarrollar las sinergias necesarias y que pudiesen, además de CENIS, de la Secretaría de Seguridad, pues sumarse actores importantísimos como el Ministerio Público, la Corte Suprema, nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, entre otros actores, tal y como el video lo reflejaba, que tuvieron a bien pues colocar sus datos a disposición y promover las revisiones, las validaciones, los análisis, cada quien desde el sector en el que podía de manera robusta contribuir, ¿verdad? En ese contexto entonces surge el esfuerzo con la
enorme dicha del acompañamiento del proyecto de Infosegura. Mil gracias, Elsa. Y esto que mencionabas tú, o sea, no solamente de cara a la planificación estratégica, 300.000 datos, 7 instituciones sumadas, y ese ejercicio de poder ver la prevención desde otro lugar, desde quién estaba quedando atrás y el rol del CENIS. En ese marco, digamos, desde tu punto de vista, desde el CENIS, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas y dónde se ve ese valor añadido para la política pública que tuvo este ejercicio conjunto de co-creación, no solo con la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales, sino con los otros actores y para la misma institución que vos lideras? Sí, sin duda hubo muchas oportunidades, debilidades que se volvieron fortalezas y hubo mucho aprendizaje a lo largo del proceso. Es meritorio destacar la amplia participación y el compromiso de los actores que se involucraron en el proyecto, quienes llegaron inclusive a formalizar su participación a través de un protocolo, ¿verdad?, donde cada actor se comprometía a aportar con datos, con información, pero que esa fuese información además que pudiese ser revisada ampliamente, ¿verdad?, en mesas técnicas de trabajo establecidas específicamente para ver que estos datos fuesen robustos, ¿verdad?, y que efectivamente se pudiesen utilizar para el análisis de esta temática. El mismo CENIS solicitó apoyo también al PNUD para que a través de asistencia técnica se pudiese evaluar la base de datos de variables socioeconómicas y que se nos indicase si tenía la calidad, la robustez y las características suficientes para ser utilizadas en este tipo de análisis. Y fueron, digamos, revisiones con muy buen suceso, donde se nos indicó que CENIS tenía una base robusta y que podía ser incluso referente, ¿verdad?, en la región, en Latinoamérica, por su potencial para hacer contribución en este tipo de análisis. Esa participación incluía no solo las instituciones que hemos mencionado desde el nivel central con su contribución y con sus datos, sino que se busca mecanismos para que la misma ciudadanía pudiese participar o los actores locales. En ese sentido, por ejemplo, se impulsa la instalación de 60 observatorios municipales de seguridad ciudadana en los 60 municipios del territorio nacional donde se observaban los más altos índices, ¿verdad?, de violencia o de inseguridad. Estos observatorios de seguridad ciudadana cuentan con una coordinación que es apoyada desde las alcaldías municipales, donde también está instalado un consejo municipal en seguridad ciudadana que presiden los alcaldes municipales, y desde ahí entonces se van generando sinergias para contribuir a identificar esas hipótesis, ¿verdad?, con grupos focales y con amplios talleres que han sido liderados por especialistas y diferentes actores entendidos en la materia. Ahí la ciudadanía ha tenido oportunidad de expresarse en cuanto a cuáles deberían de ser las dimensiones de estudio. Han salido cosas muy interesantes. La población ha manifestado la necesidad de estudiar la composición de los núcleos familiares, qué está pasando con la migración de los jefes de hogar, las madres después, las cónyuges, o qué sucede cuando los hijos o los menores en ese núcleo familiar deciden migrar. Nos hablaron de cosas como la necesidad de promover esfuerzos de educación y de comunicación a la población para tener un mejor acercamiento con las autoridades en el diálogo de estos temas, pero además nos explicaron y nos hablaron la necesidad que había de ver el enfoque del espacio laboral para la población en las comunidades, que se abrieran oportunidades con equidad de género, donde hubiese inclusión de grupos de discapacidad, de personas indígenas y afrohondureñas. En fin, ellos mismos van exponiendo como ciudadanía un poco de ese contexto socioeconómico que es necesario combinar, ¿verdad?, junto con estas variables de seguridad. Entonces, la amplia participación quisiera destacarla, pero además destacar el hecho de que la información que se pone a disposición es una información robusta, revisada con suficientes niveles de control de calidad para poder orientar de manera acertada la toma de decisiones. Toda esa información que aprendimos que debía estar colocada en un formato de datos abiertos, disponible al público, disponible a los actores que pudiesen estar interesados, porque nunca es suficiente. Siempre la sociedad es cambiante, está enfrentando nuevos retos. Bueno, lo vemos hoy
estamos en un contexto de emergencia por pandemia, ¿verdad? Nuestro país fue afectado también por fenómenos naturales y todo eso va de alguna forma incidiendo en el desarrollo social y en la cohesión social. Y es necesario entonces mantenernos en un esfuerzo permanente por enriquecer esos datos y por analizarlos. Los datos en sí mismos no son suficientes, es necesario convertirlos en información y ver los diferentes enfoques, y es ahí donde es valioso, digamos, la participación de los diferentes actores, este enfoque multisectorial que se le dio al esfuerzo, que no fue conducido desde una sola instancia, ¿verdad? Sino que se buscó esta participación de diferentes actores, y que además del esfuerzo del engranaje público, digamos, institucional, contó con este apoyo y este acompañamiento de la cooperación, en este caso el proyecto Infosegura, PNUD, USAID, que no solo pusieron a disposición, digamos, capacidades técnicas para asesoría, sino que también nos permitieron conocer otras experiencias, lecciones aprendidas, y eso pues permite que podamos ir acelerando nosotros también la marcha en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, y siempre, ¿verdad? Manteniendo en perspectiva que los esfuerzos no son suficientes, que debemos continuar enfocándonos y seguir desarrollando capacidades para la población para la cual trabajamos, ¿verdad? Es lo que en general podría compartirles, Juan Pablo. Gracias, Elsa. Siempre es un placer escuchar la riqueza de esta experiencia, como tú nos la detallas, no solamente por esa idea de los datos robustos, abiertos, trabajados a partir de hipótesis, con participación extendida, el trabajo local con los observatorios y la sumatoria de todos estos actores, como tú lo decías, en una mirada multidimensional e inclusiva, creo que es parte de lo que logró generar este trabajo conjunto y que remarcas con mucho tino en este espacio. Te propongo que volvamos más adelante con vuestro caso y podamos ver luego preguntas puntuales del público frente a esta experiencia y cómo a futuro vemos también que pueda crecer la misma en el caso de Honduras. Y si les parece, poder tornar un poco hacia el caso de Guatemala con el colega Jorge Caballeros, asesor del Ministerio de Gobernación, en el caso de Guatemala. También preparamos un pequeño video para hacer el resumen de lo que ha sido esta experiencia. Adelante, colegas, con el video. Muchísimas gracias. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Y de nuevo, el agradecimiento también por compartir hoy la experiencia de Guatemala. En este contexto, Jorge, y viendo precisamente que en un territorio tan diverso como Guatemala, el proceso de optimizar los recursos e intervenciones se hace un elemento necesario precisamente para poder focalizar la acción. En tu concepto, ¿cuáles han sido las palabras propias o que definirían cuáles han sido estos desafíos técnicos más relevantes que se han encontrado para el proceso de construcción del índice de focalización que se dio en Guatemala? Pues muy bien, buenas tardes. Gusto de saludarlos nuevamente y agradeciendo la oportunidad de estar acá.
pues es importante el tema de considerar las características propias del país. Pues tenemos nosotros algunos factores sociales, demográficos, políticos, culturales, incluso la desagregación geográfica que juega un papel muy importante en esa combinación de mezcla de culturas que hemos tenido durante el tiempo para llegar a tema de datos. En cuanto a los desafíos más importantes y más relevantes respecto a los procesos de focalización, podríamos iniciar hablando de la fuerte disponibilidad de datos a nivel local, que es necesario tener datos tanto a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. Y ese es uno de los principales desafíos porque no se disponen de todas las variables desagregadas a ese nivel. Viendo la experiencia de Honduras, me parece que es un esfuerzo importante el que ellos han trabajado y lo mismo venimos haciendo acá desde hace algunos años en Guatemala a través del proyecto Infosegura del Ministerio de Gobernación, procesos que se llevan a través de los diferentes viceministerios, unidades encargadas del tema de seguridad pública y seguridad ciudadana. Ese es uno de los principales desafíos, considero, en que no tenemos toda la información actualizada ni tampoco tenemos toda la información desagregada a nivel municipal y que nos establece un gran reto llegar a esa información para hacer ese análisis multivariable que necesitamos para complementar esos análisis de seguridad. Otro de los aspectos importantes que hay que considerar es el tema de la calidad del dato, ¿verdad? Es uno de los grandes desafíos que hemos presentado durante el tiempo. Ya se han hecho varios esfuerzos acompañados por tanto cooperación como temas internos interinstitucionales, y que si no disponemos de esa información tampoco a nivel local, la confiabilidad y la oportunidad de la información para la toma de decisiones es urgente, ¿verdad? Disponer de esos datos actualizados y que tengamos esa confianza en que esa información nos va a permitir generar análisis y generar información valiosa para toma de decisiones. El tercer punto que podría considerar como un factor importante es el tema de la generación de fuentes oficiales de información, ya que alguna información se encuentra disponible en las diferentes instituciones, pero esta información no se comparte y no llega a todas las instituciones, y es en donde estas herramientas de análisis conjunto permite reducir esas brechas de información para que podamos nosotros analizar desde algunas otras perspectivas el tema de seguridad pública, seguridad ciudadana y complementar esos análisis tan importantes que necesitamos para no únicamente hacerlo desde un esfuerzo aislado en materia de seguridad, sino considerar algunos otros factores muy importantes que determinan esa información. Otro de los factores importantes que hemos visto es la generación de sistemas o herramientas de información totalmente útiles para la toma de decisiones, la automatización y la sistematización de la información. En la presentación podíamos observar que ya hay unos esfuerzos realizados a nivel del Ministerio de Gobernación en cuanto a unos sistemas en temas de prevención de la violencia y delito, alguna automatización de información a nivel local, que en este momento se están trabajando en los procesos de actualización para que esa información esté disponible tanto a nivel local para las fuentes de información que lo utilizan, Policía Nacional Civil, algunas otras fuentes de información que les sirve mucho para temas de operatividad, y es donde hemos visto la utilidad de esa disponibilidad de datos para generar información y a su vez poder generar análisis a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. Mil gracias, Jorge. Y precisamente quisiera remarcar en esta línea que mencionabas de la automatización y del trabajo con otros usuarios de la información, especialmente a nivel local, y toda esta red, digamos, de interoperatividad que se ha ido generando en el caso de Guatemala. En tus palabras, ¿cuál sería el valor añadido para la gestión que ha generado esta plataforma? Y de alguna manera, alguno de estos programas que nos pudieras mencionar que ha usado la información generada o que también estén poniendo a disposición esta información para futuras programaciones de política pública, si nos pudieses contar un poco más de esto. Sí, claro, perfecto. Hemos considerado que estos son esfuerzos totalmente profundos y útiles y necesarios a nivel de generación de datos e información. Tenemos dos procesos aquí en paralelo que estamos trabajando. El tema de la plataforma o herramienta, el CIPREVI, como información estadística que nos permite analizar esos espacios de articulación, pero también el índice de priorización territorial, que antes se llamaba índice de priorización municipal, que básicamente es la misma idea, permite esa construcción conceptual
y metodológica para profundizar en los análisis relacionados entre seguridad y desarrollo. Entonces, ya no nos ubicamos únicamente en temas estadísticos descriptivos, sino esto ya nos permite profundizar y relacionar un análisis multivariable, que es lo que estamos aportando a través de esa herramienta y esa metodología del índice de priorización territorial, en donde vamos encontrando la relación entre los factores causales y determinar los factores de riesgo que pueden determinar el comportamiento de la inseguridad y aportar en temas de reducción de la criminalidad, la violencia en sus múltiples manifestaciones, pero no quedarnos con datos a niveles nacional, ¿verdad? Sino necesitamos caer a niveles departamentales, a niveles municipales, derivado de la múltiple, digamos, de la consideración que Guatemala tiene en estos aspectos culturales, sociológicos y políticos que tenemos algunas regiones con algunas diferencias, y tenemos que considerar esos factores en nuestros análisis como país. Actualmente nosotros estamos realizando esfuerzos desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil para que se generen las condiciones de reducción y precisamente focalizando acciones de esfuerzos tanto estratégicos como operativos para la reducción de la fenomenología delictiva y también principalmente en hechos de delitos contra la vida, temas de homicidios, personas lesionadas. Y hace algún par de semanas estamos realizando nuevamente planes de recuperación y control en algunas de las áreas afectadas con estos múltiples delitos, en donde se han hecho algunos análisis de priorización y focalización territorial y hemos establecido a nivel nacional 30 municipios que son los que se están interviniendo, porque digamos si hacemos una relación, logramos temas de incidencia criminal acumulada, pues estos 30 municipios a nivel nacional concentran el 69% de la incidencia. Entonces, de los 340, intervenimos en 69, esperamos resultados efectivos para esa focalización y esa priorización. Eso lo vamos a hacer a través de estas herramientas que nos permiten generar esos análisis y esa relación multivariable. Otro tema importante en materia de política pública a nivel de las intervenciones que se están realizando es que, como ustedes bien saben y nos han acompañado durante el proceso como programa, es el tema de prevención de la violencia y el delito. Desde algunos 2-3 años atrás se lanzó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, que articula algunos esfuerzos con la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito y Convivencia Ciudadana de Guatemala, que fueron los dos instrumentos de política pública realizados para este fin en temas de seguridad ciudadana, y que establece los procesos de coordinación y articulación a nivel local con base en estas herramientas y que permite generar esos esfuerzos conjuntos e integrales en beneficio de toda la población. Perfecto. Mil gracias, Jorge. Y quisiera dejar en el congelador la experiencia mientras vamos con el público que tiene preguntas muy interesantes, pero no quisiera irme sin antes resaltar esto que nos decías de la importancia de los factores asociados, del trabajo local, al igual que lo mencionaba Elsa, a nivel departamental, y esa mixtura o combinación entre el tema de los planes de recuperación y control, que son un ejemplo de la política pública que están abordando, y esta otra parte de prevención de la violencia y del delito, cómo se mezclan estas variables para la mejora precisamente de la política pública basada en las evidencias. Entonces, Jorge, espera que venga el público de vuelta con algunas preguntas y si te parece, podríamos continuar con Costa Rica, saltando a ellos, si podemos rodar el video con Oscar Delgado de la Comesco, que es el secretario técnico, que nos acompaña el día de hoy. Si me lo permites, Oscar, que vayamos con el video.
Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, un saludo desde Costa Rica. Muchas gracias también por estar en esta tarde y compartir con nosotros esta experiencia de, como lo decía el video, trabajo integrado y oportuno, altamente articulado. Desde tu perspectiva, Oscar, ¿cuáles han sido las claves para la política pública que ha tenido la Comesco a partir de este trabajo colaborativo? Mira, la Comesco nace como una instancia de articulación de la producción estadística nacional a nivel de ejes de violencia, seguridad, convivencia y hechos violentos. En este sentido, acerca 10 instituciones del sector público descentralizadas y del Poder Judicial, y trabaja en varios niveles de la política pública, ¿verdad? No solo en la gran política pública, ¿verdad? Sino también a nivel de la articulación para la incidencia en los indicadores y en los objetivos estratégicos de cada una de las instituciones que tienen que ver con la temática, de tal manera que mediante la socialización de la información pueda incidir precisamente en la toma de decisiones en esos objetivos estratégicos. Por otro lado, se ha podido articular un diálogo entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. Una prueba de esto fueron la semana de webinar que tuvimos en el 2020 durante la pandemia, cuando logramos convocar a más de 500 personas especialistas en diferentes temas, tanto del Estado como de la sociedad civil, y que lograron conversar sobre diferentes temas y lograron articular algunas iniciativas con respecto a esos temas. También otra de los grandes retos que hemos tenido durante estos 5 años de trabajo de la Comesco ha sido la necesidad de responder precisamente a las necesidades institucionales, a esa arquitectura institucional que permita, por un lado, el fortalecimiento de las unidades técnicas, fortalecimiento técnico, fortalecimiento tecnológico, fortalecimiento de lo que nosotros llamamos músculo técnico de articulación, y que esta articulación escale de niveles, desde un nivel muy técnico, que es la Comesco, que está conformado por representantes técnicos, hacia niveles de toma de decisiones medios y de toma de decisiones altos. También a partir de ahí también hemos detectado y hemos trabajado en la necesidad de la generación de información estadística que permita incidir de forma directa en el direccionamiento de las acciones institucionales. En este sentido, la Comesco ha trabajado muchísimo, no solo en la articulación interinstitucional del dato, de la evidencia, sino además en la investigación y en el análisis técnico de estos datos sobre seguridad y convivencia ciudadana, ¿verdad? Ustedes vieron ahí en ese hermoso video que nos han preparado algunas de las portadas de las investigaciones que hemos estado haciendo, ¿verdad? En donde no solo se presentan los datos sobre violencia y sobre seguridad y sobre hechos violentos, que además articulamos interinstitucionalmente algún análisis sobre esos datos. Y además todas las investigaciones tienen recomendaciones para la política pública. En ese sentido, eso ha sido una herramienta, un pilar muy importante de la Comesco durante estos 5 años. Y esto nos ha llevado también a discutir de manera interinstitucional y en diferentes niveles también la necesidad de construir política pública en todos los niveles a partir de la evidencia. En este sentido, estos 5 años nos han nos han permitido enormemente crecer en la
en el fortalecimiento técnico de las unidades que pertenecen a la Comesco. Entonces hemos tenido un enorme crecimiento técnico en cada una de esas unidades, por ejemplo, en la unidad de análisis estadístico de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, en la sección de encuestas del INEC, el mismo Observatorio de la Violencia se ha visto sumamente fortalecido con el apoyo técnico que nos ha brindado el proyecto. Y toda esta articulación interinstitucional nos ha enseñado que la política pública es una de las cosas que la Comesco trata de difundir, es que la política pública tiene que tener dos ejes fundamentales: estar centrada en la evidencia, en el dato robusto y oportuno, y en la articulación interinstitucional, y que las respuestas a los fenómenos de la seguridad y la convivencia ciudadana tienen que ser articuladas interinstitucionalmente desde los niveles técnicos, y que desde los niveles técnicos se brinden las herramientas para la toma de decisiones discernidas y consensuadas. Juan Pablo. Mil gracias, Oscar, por estos dos ejes que señalas, tanto el de la evidencia como el de la articulación interinstitucional, que claramente son el desafío para dar esa respuesta, digamos, integral. Y retomando esta parte también que nos trae esa colación de la importancia de toda la gestión del conocimiento y de ese tránsito que Elsa ya nos decía, del dato a la información a través de análisis, y cómo aprovechar esa información, usarla. Quisiera que pensando a futuro nos cuentes como cuáles son los horizontes del apoyo técnico y de este trabajo conjunto y de este crecimiento conjunto que se ha dado entre las distintas instituciones en el marco de la política basada en evidencias, como hacia dónde ves que eso está transitando y que se pudiese continuar el acompañamiento. Sí, gracias, Pablo. Sí, hay una cosa que parece que en nuestra región es evidente, y nos hemos estado dando cuenta, ¿verdad? Tanto como decía Elsa, como lo que decía Jorge, que conozco también un poco el caso de Belice. Nos dimos cuenta en transitar de este proyecto que uno de los pilares fundamentales es la articulación institucional, ¿verdad? Se decía, solitos no hacemos mucho, ¿verdad? Solitos somos muy pocos. Y es un pilar fundamental, y yo quiero hacer hincapié en este pilar que nos ha enseñado el proyecto durante estos 5 años, o nos ha reforzado el proyecto durante estos 5 años. ¿Cómo vemos la Comesco y la articulación con el dato y con la incidencia política? Una, siempre para todos los países de la región, todos lo sabemos, siempre es un reto la gestión estratégica de los recursos técnicos y logísticos que aseguren la operatividad de una instancia como la Comesco, que si bien es cierto, tiene un apoyo institucional que nosotros logramos que se decretara a partir del 2016, lo cierto es que hay grandes retos a nivel logístico y a nivel técnico de seguir fortaleciendo las unidades técnicas, de seguir ampliando los abanicos de posibilidades de construir más y mejores datos y de construir más y mejor evidencia, ¿verdad? También hay un pilar importante que es una cosa que hemos estado empezando a trabajar nosotros ahora, este 2021. Es un fortalecimiento de las mesas de trabajo. Resulta que Comesco ya está dando un paso más, y ahora por iniciativa de diferentes instituciones están haciendo mesas de trabajo interinstitucional. Entonces, por ejemplo, para este mes tenemos la presentación de la primera mesa, que va a ser una presentación interna dentro de la Comesco, en donde se quieren articular las unidades técnicas del Consejo de Seguridad Vial, del COSEVI, y la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, y quieren articular y hacer algún análisis
ellos nos van a presentar la próxima semana. Por otro lado, seguimos incidiendo y vamos a seguir incidiendo durante todo este periodo al futuro. No sé, la ventana siempre la veo, esté muy distante de conclusión de esto. Seguir trabajando muy fuerte en la clasificación internacional del delito. Le hemos dado muchísimo tiempo. Necesitamos que todos hablemos el mismo lenguaje. Seguir trabajando fuertemente en el seguimiento y en la construcción de mejor evidencia y mejores indicadores para avanzar en el análisis de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, hago un paréntesis, a partir de una petición que se hizo el año pasado del Ministerio de Planificación Nacional y Política a la Comesco. Se ocurrió que para poder cumplir algunos indicadores de desarrollo sostenible íbamos a reformular el módulo de victimización que desde 1986 se pasa cada 4 años con la encuesta ENAO, con la encuesta nacional de hogares. Trabajamos en la Comesco y con un equipo del INEC durante todo el año pasado, y ya esta semana la piloto del nuevo módulo de victimización está en campo, ¿verdad? Es una gran noticia. Esperamos que para el 2022, que le toca la incorporación en la NAO, tengamos el nuevo módulo de victimización con nuevos indicadores, con mejores indicadores, con un instrumento muchísimo más robusto para la toma de evidencia en campo. También seguimos impulsando la incidencia, vamos a seguir impulsando la incidencia. Yo creo que eso es un gran reto para todos nosotros, toda la región. Incidencia en indicadores estratégicos de política pública, apoyados en la evidencia. Vamos a seguir fortaleciendo las campañas de información y de sensibilización sobre temas de seguridad y convivencia ciudadana. Nos dimos cuenta todo el 2020, se nos abrió todo un abanico para socializar y llegar a un público mucho más amplio, todo lo que tiene que ver con el análisis y las buenas prácticas en torno a la prevención de la violencia y la seguridad ciudadana. Logramos articular con un gran número de instituciones de la sociedad civil para que nos socializaran cómo están entendiendo ellos el tema de convivencia y seguridad ciudadana. Logramos articular con universidades, con institutos, con instituciones que no están dentro de la Comesco, con instituciones descentralizadas, toda la sociedad civil, ¿verdad? En una gran variedad de temas, y queremos seguir articulando y fortaleciendo la incidencia, porque la sociedad civil también tiene de primera mano evidencia que nosotros podremos convertir en indicadores que puedan orientar también en la política pública. Son muchos los retos. La Comesco sigue fuerte, lo digo, y no es un asunto panfletario, pero sí considero que en el 2020 la Comesco tuvo un fortalecimiento grande. Veníamos en una curva de crecimiento que se hizo exponencial durante el 2020, y esperamos que en los años venideros mantengamos esa tendencia de construir más y mejor evidencia y de incidir cada vez más en la política pública. La gente habla de la Comesco, la gente comenta la Comesco, y la gente sabe quién es la Comesco y qué hace la Comesco, y eso nos da pues músculo bastante para seguir incidiendo en este ámbito, que siempre es muy difícil, siempre es muy complejo, y siempre cuesta mucho tener una política que, ¿verdad? Eso es muy utópico, pero sí podemos tener muchísimo mejores políticas públicas, porque cada vez estamos construyendo por evidencia, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Juan Pablo.
Gracias, Oscar. Y dejemos también ahí en el congelador un poco la experiencia de la Comesco para saltar un poco al norte de la región y ir con Belice, con el Observatorio del Crimen de Belice. Para las preguntas de Belice voy a saltar al inglés. Les advierto a los colegas de la interpretación. Y si podemos rodar el video, adelante. So thank you so much, Adele. Really happy on having you here and being part this afternoon of this webinar. Thank you so much to you and all the team. Thank you too for having us. As we saw on the video, there is a remarkable experience from the Belize Crime Observatory and how the whole work has been deployed through the BCO. So Adele, please give us your impression on how the work on evidence-based policy has improved in Belize since you have been working jointly with Infosegura and all the other agencies that are part of this evidence-based effort in Belize. Thank you very much, Juan Pablo. Firstly, I'd like to say that ever since the Belize Crime Observatory was launched in 2016, of course, Belize and particularly the then Ministry of National Security and the Belize Crime Observatory has been a direct beneficiary of the Infosegura project, of course, funded by USAID and co-implemented by UNDP. So we have really had a long-standing relationship over the years, since 2016, even up to now in 2021. And I would say that it has indeed been a very fruitful relationship. Fruitful not just for the Belize Crime Observatory, but also for the other agencies that are under the same ministry. Of course, you know, before the change in administration last November, the Defense, the Coast Guard, along with the police, forensics, and prison were all under the same ministry. And we did have a split after the elections, but that has not affected our collaboration any at all. We continue to actually have a strong working relationship, particularly through our geospatial working group, where we continue to collaborate and cooperate. And that also would not have without the support, of course, coming through Infosegura. But to take a little step back, over the years, the Belize Crime Observatory became established as a key entity within Belize's national intelligence framework. And the value of the Belize Crime Observatory is its identity as a national repository for crime data and information. So really, it's not just about numbers, right? When people go on the website of the Belize Crime Observatory, it's not just about having statistics, having analysis reports. There's actually a repository of documentation. It's really strengthening a knowledge base, and a knowledge base not just of information generated by Belize, but information generated across the region and across the world. So it goes beyond data and information into really bridging that knowledge divide.
So with the support of InfoSegura, actually over the past couple of years, we've been strengthening that public-facing platform or website. And as you would know, that it's become a lot more user-friendly, a lot more dynamic, a lot more interactive, and there's a lot more information there. And so that's one of the biggest strengths. Of course, that is in the public domain, but concomitant with that, we've also been able to generate better quality knowledge products for entities within the public sector. And I'm talking about entities such as the National Intelligence Committee, the National Security Council, which comes under the Office of the Prime Minister. And of course, feeding information into Cabinet, which is the chief policymaking entity of the executive arm of government. But beyond that, the information, the reports generated by the Belize Crime Observatory are also of vital use to our international development partners. So we're talking about entities such as the IDB, the UNDP, and recently we saw where in terms of formulating the project document for the Spotlight Initiative, that the gender-based violence information reports, the analyses and the maps that were generated by the Belize Crime Observatory provided that evidence base for that Belize project document. So we're looking really broad and wide beyond just specific policies to say fight crime, to bring down the homicide rate, or to look at maybe areas of prioritization where maybe gang violence might be a threat. We're really looking at the continuum, the whole spectrum of crime and violence that affects us here in Belize. Wow, it's impressive, Adele, this remarkable comprehensive point of view of the whole observatory strategy, and how you stated that you're feeding not only the cabinet, the Security Council, but also, as we saw in the video, the new crime strategy until 2023, and all the knowledge that has been produced from the observatory that it's for public usage, for public access. And as also Costa Rica remarked, that's an important step going forward on public management and public information and public analysis. So in this framework, I will have to ask, thinking about the future, what's next to continue this kind of achievements that you had, and on the analysis and policy making? What's next in Belize in these areas? That's a very huge question. And, you know, especially with the uncertainties and the level of unpredictability that we have given the COVID-19 pandemic. But we do not despair. I will tell you, Juan Pablo, that in the thick of it last year when we were locked down, we were working hard. And thanks to the tools that were provided to us through the InfoSegura project, we were able to actually work very effectively, remotely, not even being in a physical office and getting the work done. So one of the biggest achievements that came out of that experience actually was the formulation of our strategic action plan. And it's a 3-year costed strategic action plan with a monitoring and evaluation framework. And we are happy to say that it's been published and it is in the hands of the new administration, which has actually embraced the whole concept encapsulated within that strategy of developing a crime intelligence architecture. And that's not just looking now at the system internal to the Belize Crime Observatory now. It is looking across the entire continuum of justice and also bringing in the socio-economic dimensions to what we're doing to consolidate. I have to say that in the case of Belize, we are long overdue for a poverty assessment. There are other sorts of assessments that need to be done. We've never done a crime victimization survey, and I would really want to see these things become a part of the equation for us. But with respect to the BCO strategic action plan, we have 4 strategic lines: consolidating the Belize Crime Observatory, consolidating in terms of building out its human capital, its IT infrastructure, looking, of course, at sustainability, right? That is very key. Also strengthening crime information management. And in doing so, we work very, very closely with the Belize Police Department and the partners within the interagency network. There are 10 of us, and we continue to have a very close and dynamic relationship. So springing right off that is the interagency coordination,
which has been vested in the Belize Crime Observatory as the lead agency, so that the Belize Crime Observatory is like the super glue that's keeping things together. And then finally, we have stakeholder engagement and communications, which is so critical. We do value very much all our partners, and we consider the media and the wider public, the communities, as key stakeholders in all of this, because there is no way that we can improve citizen security, that we can fight crime and violence without public engagement. And so that is really critical. And I specifically wanted that to be a distinct line of work for the Belize Crime Observatory. In addition to that, of course, I have to tell you that we are very happy here in Belize that we're nearing the end of the development of 3 critical information management tools for the Integrated Information Management System, which is being developed for us through Infosegura UNDP, our regional partners. And we actually had 2 days of training yesterday and today for our partner agencies who are in the pilot phase. So we are hoping now that we will be able to finalize that in the weeks ahead, but looking at also rolling out access. So even though there are 5 pilot agencies involved, bringing some of our other partners on board and also having a public-facing dimension, a public-facing component to this platform. And then thirdly, I like to say that the Geospatial Working Group has been the strongest interagency alliance. It is an alliance of 7 partners, and it is now looking at GIS deployment and integration within the crime information management system. As you know, Infosegura did support the procurement of GPS devices for the georeferencing of crimes, and crimes are being georeferenced now across the country. It was just in Belize City prior to this support from Infosegura. And so even in terms, I'm sorry, I'm hearing a translation. That's okay. No, don't worry. Yes. Go on. Okay, so now the value of this is that the officers who do the statistical analyses at the specific formations, the ComStat officers, do have access to this georeference information that they would use to create maps and provide information products to their commanders who are doing the interventions on the ground, who are doing the planning on the ground. And so that is very key. Now, this Geospatial Working Group is a core that will then enhance capacity across the departments. And even though the group is a small group, one of the key things that we're looking at is, of course, building capacity for people to do training of trainers so that other people outside the immediate group, of course, would have their capacity strengthened when the GIS deployment and integration, of course, is more advanced. And so we're looking also at enhanced information products and hopefully even getting into some sort of real-time visualization, because we're not quite there yet. We know that it will require stronger hardware capabilities, some technical support as well, but we do hope that within the next year or 2 that Belize will actually get there. And I think it will be very, very instrumental in us really and truly making further progress in really reducing crime and improving citizen security. The new administration's mantra, of course, is innovation and technology. And when they hear about what we're doing in the Geospatial Working Group, it puts a big smile on their face, because they're like, yes, this is what we want. And so we really want that to continue. And we have really prioritized that work. We've been meeting regularly on a very regular basis. We have 3 subgroups. We have a subgroup for capacity building, we have a subgroup for strategic planning, and we have a subgroup for GIS deployment and integration. And like I always say, that the Belize Crime Observatory is a very small entity, and there is no way that we could have achieved much of this stuff without our interagency partners, without the support, of course, of Infosegura, UNDP, USAID, and all who have set their hands to the wheel to make this happen. Thank you. Thank you, Adele. Terrific work, and I will put with a pin in my memory that idea of the super glue that you are embracing all the different agencies, and that you're working not only on the continuum of justice, also trying to engage with further poverty assessments, with the GIS tools,
different working groups, and this idea of the new government of innovation and technology. And I think that there is a challenge for all of us on innovation and technology, and how can we grow together around these two issues. And I think that we will be able to keep working with you on it. Now I will jump to Spanish, and en ese marco vamos a retomar el salto a las preguntas del público. Quisiera invitar, tenemos 4 preguntas, las iremos proyectando en la pantalla, pero quisiéramos que levantaran su mano para poderles dar la palabra a las personas que han ido haciendo las preguntas. Entonces, si el equipo de comunicación me acompaña y vemos algunas de las preguntas que han emergido. En este punto, invitar a Mónica Javiera Blanco a que nos cuente un poco su pregunta. Mónica, si estás en línea. No sé si ya le dieron la palabra a Mónica. Si no, bueno, refraseando un poco, ella nos indica que sería interesante saber el tipo de análisis que es importante generar más allá de los datos duros de cada institución, y posteriormente señala que la priorización es un avance, y la ventaja de focalizar cómo se lidia con todo este escenario de las presiones políticas para la priorización y la tensión que se produce cuando esa priorización se quiere vincular a temas más políticos, y que a las luces no resulta conveniente. Entonces, para el caso de Elsa y de Jorge, ¿cómo ven esta pregunta de Mónica? Si nos pudieran acompañar con su respuesta a los 2 casos que han usado la priorización. Adelante, Elsa, si nos ayudas en darle respuesta a Mónica. Sí, con gusto. Parte del quehacer del Centro Nacional de Información del Sector Social es justamente articular la oferta social de las instituciones públicas del Estado hacia la población vulnerable, que debe ser priorizada por sus características y por sus condiciones. De esa manera, entonces, CENIT desarrolla distintos esfuerzos de focalización de población vulnerable y contribuye con las instituciones a cargo de los programas sociales en entregar, visibilizar esta población para que estas instituciones puedan atender estas necesidades. Y luego, cada programa social o cada institución que tiene un esfuerzo social a su cargo informa al Centro Nacional de Información del Sector Social, CENIS, a quienes específicamente ha logrado atender con su quehacer. De manera que, por ejemplo, un índice de priorización territorial basado en variables de violencia combinadas con otras variables de problemas sociales como el embarazo en adolescentes, la migración, se han convertido en insumos importantes para orientar esa oferta de los programas sociales. Es un insumo que continuamente está participando en estos procesos de focalización en temas, por ejemplo, como la migración, que es digamos, es una de las problemáticas más relevantes que se enfrenta en el país, en Honduras, junto con, bueno, Guatemala y en general los países del Triángulo Norte. En ese caso, hay que estudiar las causas de la migración, y muchas de estas causas pasan por las condiciones de seguridad o de inseguridad en los territorios donde reside la población que decide emigrar. Ahí hemos tenido experiencias constatando esas causas, no solo con lo que la población migrante indica cuando aduce que va a emprender ese viaje por razones de violencia o de inseguridad, sino que también contrastándolo con las tasas, por ejemplo, de homicidios, y hemos podido ver que en la medida que estas tasas de homicidios han ido disminuyendo, ha ido disminuyendo también ese patrón de causa de la migración, por poner un ejemplo. Pero también hemos tenido la posibilidad de cruzar datos entre los indicadores de inseguridad ciudadana y qué está pasando, por ejemplo, con la empleabilidad. Ahora, en el marco de la pandemia, se han promovido algunos programas sociales de respuesta para población que se ha visto afectada, por ejemplo, en sus ingresos, por tener que pues, respetar las medidas de confinamiento y de contención del COVID, y eso ha permitido estudiar este segmento de la población desde un enfoque de género, pero también cruzando con variables de inseguridad
que surgen de este esfuerzo conjunto, ¿verdad? En el marco del proyecto Infosegura. Esto por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Este tema de las variables de inseguridad entonces se convierte en un insumo más para los procesos de focalización que desarrolla CENIS, donde hemos podido trascender más allá, digamos, de hacer focalización tomando en cuenta pobreza, digamos, pobreza por ingreso, pobreza multidimensional, y hemos podido entonces tener la oportunidad de incorporar variables de este tipo, ¿verdad? Mil gracias, Elsa. Y en este mismo marco de lo que nos pregunta Mónica, Jorge, ¿cómo ves esta parte también que nos menciona de cómo lidiar con las presiones políticas cuando esa priorización se vincula más a temas políticos que al tema del dato? O sea, ¿cómo se lidia en ese marco desde la política pública con estas herramientas de priorización? Sí, perfecto. Nosotros acá siempre vamos a tener en nuestros países digamos, esos niveles de coordinación a nivel estratégico operativo en temas políticos y temas técnicos, por así decirlo. Entonces, se trabaja a nivel técnico y va agarrando el campo de experiencia sobre la base del análisis que se hace. Entonces, si los análisis multidimensionales se hacen de forma correcta y profundas, incluso en este momento ya comenzamos a abrir la brecha que necesita el análisis técnico de un índice como este que se ha propuesto, para que Policía Nacional Civil lo empiece a entender primero, para que lo empiece a adoptar y sobre esas necesidades ya trabajen algunas intervenciones. Entonces, si bien es cierto, hay algunas decisiones políticas de alguna intervención por X o Y circunstancia, se puede tomar este análisis multidimensional en temas de seguridad como un análisis complementario que fortalece las intervenciones en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana, y es el papel que precisamente a nosotros nos toca jugar ahí, tratar de dar, explicar, entender, socializar los modelos, socializar y presentarle a la información a todos los tomadores de decisiones, y no crean este índice de priorización territorial, que por ahí está Eduardo, nuestra contraparte de Infosegura, ahí lo vi dentro de los espectadores. Hemos tenido que hacer ese esfuerzo interinstitucional en encontrar los espacios, tal como Elsa, me imagino yo, la de pasar en Honduras, ir al Ministerio Público, ir al Ministerio de Salud, ir a otras dependencias y otras instituciones en donde esos análisis y llegar a ese dato permite tratar de explicar esas causas y esos factores de riesgo que antes había hablado, para tratar de entender no solo el dato duro, tal como está en la pregunta, ¿verdad? O sea, no solo homicidios como tal, ya el homicidio, tratarlo como una tasa, ya es diferente porque tiene una variable de base de población que permite tratar de encontrar otras vinculaciones. Entonces, la respuesta más sencilla y para terminar es un análisis complementario que fortalece la decisión política en temas técnicos que vamos a fortalecer para la toma de decisiones. Muchas gracias, Jorge. Continuando con las preguntas del público, y en esta línea, quisiera darle la palabra a Max Loria para que nos traiga la pregunta que nos hizo vía el chat. Adelante, Max, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Excelente. Sí, gracias. De nuevo felicitarlos por estas actividades y aprovechar para felicitar a Oscar y el buen trabajo en general que hace Comesco. Yo quería nada más consultar o darle la posibilidad de que explicara puntualmente alguna política pública en concreto que se haya generado a partir de la evidencia que genera. Yo conozco que genera la Comesco. Conozco muy bien el trabajo y siempre me preocupo por leer los documentos y la información que producen aquí en el país, la cual siempre me ha parecido mucha calidad. Y felicitarlos y más bien darles la posibilidad de que explique pues, esto de la política pública, porque finalmente la evidencia es para eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Más allá del análisis académico. Muchas gracias, Max. Y bueno, Oscar, te damos la palabra para darle la respuesta a Max. Gracias, Max, gracias, Juan Pablo. Básicamente, a ver, producimos datos interinstitucionalmente para apoyar la política pública. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica hizo una alianza con el organismo de investigación judicial apoyada por la Comesco
para que en su nuevo portal de territorialización hayan elementos también de visualización georreferenciada sobre delitos varios, sobre todo delitos contra la propiedad, en el Atlas del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, de tal manera que las autoridades puedan tener ese mapa. Y fue un trabajo tan importante que incluso el mapa, que tienes una cuadrícula de 500 metros cuadrados para todo el territorio nacional, ¿verdad? Son alrededor de 5 millones de cuadrículas en donde se pueden identificar las zonas calientes de la incidencia de delitos, y que parte de esto se publica 2 veces al año en el Observatorio de la Violencia, en el Atlas de Incidencia de Delitos. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que los datos, al ser fortalecidos, pueden ser compartidos por las diferentes instituciones a partir de la Comesco, y muchos de estos datos también son, digamos que, centralizados en el sistema de información sobre violencia que tiene el Observatorio de la Violencia. Y estos datos sirven, por ejemplo, o sirvieron más bien como base para la construcción de la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia. Por ejemplo, también otro ejemplo que te puedo dar es la iniciativa de política pública de hombres contra la violencia que coordina el Viceministerio de Paz y la Red de Masculinidades. También el estudio Juventudes para priorizar en la política pública de las personas jóvenes con preguntas relacionadas sobre la violencia fueron parte de las incidencias que en estos últimos 2 o 3 años la Comesco ha venido aportando a la política pública, ¿verdad? Así como 3 o 4 ejemplos nada más. Bueno, y tenemos ahora, como les contaba, el módulo de victimización, que va a aportar una serie de elementos muchísimo más ricos para la toma de decisiones en política pública. Eso es incidencia política. O sea, no solo la construcción, pensamos, por lo menos es el sentimiento desde la Comesco, que no es solo la construcción, la redacción del decreto que hace la política pública, sino cómo se construye esa política pública a partir de datos de calidad. Y si bien es cierto, en muchas de las políticas públicas no aparece el nombre de la Comesco, lo cierto es que la Comesco ha estado trabajando en el fortalecimiento y en la robustez de los datos que permita dar solidez a esta serie de iniciativas en política que estamos llevando en este momento y que esperamos seguir colaborando en el futuro. No sé Muchas gracias, Oscar. Sí. Clarísimo. Y también este rol que relevas de la gestión del conocimiento alrededor de la política pública, no solamente de la redacción propiamente de la política, creo que nos abona una perspectiva complementaria que ya nos remarcaba también Adel y otros de los colegas. Continuando desde Costa Rica, quisiera cederle la palabra a Natalia Camacho, que tiene su mano levantada. Adelante, Natalia. Hola, hola. No, creo que fue un error. Ya Oscar evacuó dio la respuesta a la pregunta. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Natalia, también por acompañarnos. Ella también es parte del equipo del Ministerio de Justicia y Paz de Guatemala, y siempre es un placer tenerla con nosotros en este espacio. Volvemos la palabra, también tiene la mano levantada Mónica Javiera Blanco. Si nos puedes comentar, adelante. No te escuchamos, creo que está en mudo tu micrófono. No te escuchamos, al parecer hay algún tema con el micrófono. Si puedes solucionarlo, podemos ir a la última pregunta que nos hacía Julio Vázquez frente al tema de ¿cuál es el reto para adquirir la información de todo un país? ¿Son las herramientas para levantar la información, las personas o la burocracia? Él la dirige a Guatemala, pero aprovechando también el ejemplo que nos daba Adel, vamos a ir con Guatemala y luego con Belice para que nos cuenten un poco cómo es ese reto de adquirir la información de todo un país. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias nuevamente. Yo creo que esta
esta construcción de espacios debe de ser es un conjunto de todo, es una suma de partes. Pues específicamente en Guatemala acá se debe fortalecer el sistema estadístico nacional que está regido bajo el control del Instituto Nacional Estadístico, el INE, generando esas capacidades de generación de información, también esos procesos de articulación y coordinación interinstitucional como lo se ha comentado acá, esos espacios importantes. Entonces necesitamos tener personal capacitado. Por ejemplo, acá en Guatemala no hay una carrera en temas estadísticos, específicamente una licenciatura desde esa parte. Entonces necesitamos generar capacidades de educación, capacidades de especialización, otros espacios, por ejemplo, esos sistemas, esas herramientas, pueden existir algunas formulaciones de marcos legales necesarios también disponibles para estas coordinaciones. Si bien es cierto, no queremos llegar a que exista toda una ley, incluso tenemos esa ley del Sistema Estadístico Nacional que tiene que ser fortalecida. También esa generación de espacios a nivel de coordinación, como hemos hablado al inicio. Entonces es una suma de partes importantes y esfuerzos tanto desde la iniciativa privada como la iniciativa pública para que logremos fortalecer los análisis de información, generación de datos conjunto para poder brindar a la población soluciones y pues ya como se ha hablado en materia de seguridad ciudadana con evidencia, ¿no? Mil gracias, Jorge. Adel, jumping to you. What do we have to take into account and which is the challenge to take all the information from a whole country? Hi, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, wonderful. Yeah, that is a very loaded question. Very loaded because, first of all, there is such a wide array of data and information that is of interest to us. For example, with respect to migration data. Adele, your voice is cutting off. I don't know if it's the microphone or something. We can hear you sometimes loud, sometimes not as loud as we wish. Any improvement? Yeah, that's better. Thank you so much. All right, no problem. So like I was saying that in the case of Belize, that one of the issues is the migration data, the collection, the management, and of course the utilization of migration data, but also with respect to gender-based violence data. And there are a whole range of issues. So one of the things there, of course, is prioritization. Are we prioritizing this? Is there the political will? Are there adequate resources, human, financial, technical resources? Do we have those in place to support the kinds of data gathering that's needed? And even if it is that we have those resources and systems in place, there needs to be a strategic coordinated approach. It can't be a piecemeal thing where people are there operating in their own silos, duplication and triplication of effort, when those energies could be spent doing other things to make your system more efficient, right? There's also the need for proper supervision and management. So let's say, for example, just the routine act of gathering information on crime incidents or road traffic fatalities. Sometimes when the information is entered, the record is not complete or things may not be accurate. And if you start addressing those things on the front line, then your data is more robust, your analysis is more robust, your policies are more robust, and that is very critical. And so whereas, for example, maybe for homicides, they may be getting it right. Maybe for gender-based violence, they're not getting it so right. It's not so prioritized. So we have to look at all these dimensions, all these factors, and also specifically what types of data we're talking about. There is, for example, like I said, with the migration data, a huge gap there. And I really don't think that's been prioritized. So it's just looking at things from those dimensions. I hope that helps. Thank you so much, Adele. Now I will jump to Spanish. Gracias a todos. Creo que acá tenemos un claro resumen de esas variables claves que
como PNUD, Infosegura, queremos seguir acompañando a muchas de sus instituciones en esta mirada global e integradora sobre la gestión de la información que, como lo decía Adel, es como un super pegamento de distintos actores, de distintas dimensiones, donde tenemos el tema de justicia, de seguridad, de género, de cómo integrar con los assessments de pobreza, encuestas de victimización, cómo trabajar multinivel, promover la diseminación de la información, cómo saltar del dato a la información, trabajar en conjunto, como nos lo mencionaba claramente Oscar, acompañar políticas públicas de distinto orden, de distinto nivel, que miren los factores asociados y que de alguna manera hacia el futuro, y más después del contexto COVID, podamos acompañar no solo los procesos de virtualización y automatización de muchos de estos datos, sino también de apertura de la información, para que de alguna manera todos podamos transitar de mejor manera, no solo a la producción de información nacional, sino también para la producción de indicadores a nivel internacional, como la clasificación del delito, alineación con la Agenda 2030 y el SDG 16+. Entonces, en este breve resumen, agradecerle a todos y le doy el paso a nuestra coordinadora regional, Marcela Smoot, para el cierre de la sesión. Muchas gracias a todos y a todos nuestros colegas que estuvieron activos en el panel de preguntas. Adelante, Marcela. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a Oscar, Jorge, Elsa, por compartir, y Adel por compartir el día de hoy las experiencias. Realmente para nosotros es muy gratificante poder escuchar, poder compartir lo que nos comparten el día de hoy. Hemos podido caminar juntos durante un periodo importante, durante 5 años, y realmente ver de trabajos iniciales donde la discusión muchas veces estaba en torno a homologar un dato o armonizarlo entre diferentes instituciones, lo cual es sumamente importante y necesario, ver el avance y ver las preocupaciones el día de hoy en torno a cómo avanzar, en continuar avanzando en temas de calidad de datos, continuar teniendo datos alineados con la clasificación internacional del delito o con los estándares internacionales. Mencionaban la necesidad de contar con muchos mayores niveles de desagregación de información. Sabemos que las estadísticas globales grandes muchas veces desigualdades y vulnerabilidades, y en las distintas intervenciones ustedes fueron mostrando esto. También ha quedado muy en evidencia la necesidad de pasar del dato al análisis, al conocimiento, para la toma de decisiones de política pública, para poder entender cuáles son los factores que están en la base de estos problemas o que dinamizan o que pueden contribuir a implementar políticas públicas mucho más efectivas. Y ahí muy remarcado el reconocimiento de la necesidad de trabajar con diferentes fuentes, con diferentes instituciones que generan información, y creo que en todos los países hemos visto, hoy lo mostramos, hemos visto cómo han ido integrando, cómo se está avanzando hacia estos ecosistemas de datos, y cómo los observatorios o estas instancias de gestión de información han sido un aglutinador, como bien lo mencionaba Adele en su exposición, la importancia de contar con datos con desagregación a nivel territorial, también en esta perspectiva de respuestas y del desarrollo de herramientas de gobernabilidad local. La información para conocer, la información para intervenir, para dar respuestas institucionales y para transformar la vida de las personas, llegando también al tema del impacto que tuvo el COVID, los retos y desafíos que impusieron el distanciamiento, y en este sentido el poder trabajar y el desafío que impuso para
acelerar mucho más en temas de innovación, en temas de ir avanzando en el desarrollo de automatización, de uso de la tecnología para una comprensión y para un uso oportuno de la información. También salió el tema de la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas, y acá creo que hay un desafío muy, muy grande en los temas de la información sobre seguridad ciudadana, y creo que para adelante necesitamos contar con una desagregación mucho mayor que nos permita realmente hacer análisis que incorporen la perspectiva de género, análisis que nos permitan ver la interseccionalidad, la interculturalidad, para ver realmente avanzar y de tener análisis desagregados por sexo, análisis por ciclo de vida, para entender mucho mejor cómo hay múltiples formas de violencia que afectan de manera mucho más sistémica, mucho más fuerte a distintos grupos poblacionales. Y en este sentido, yo me quiero quedar con esta visión que han marcado de esta perspectiva multidimensional, esta necesidad de conocer temas de incidencia delictiva, pero también de factores asociados, de vulnerabilidades, de temas relacionados a aspectos demográficos, socioeconómicos, temas de salud que han ido mostrando muy en línea también con la Agenda 2030, que es una agenda multidimensional, una agenda interconectada. Y acá también felicitar por este esfuerzo que han tenido cada uno de ustedes por apoyar también en el monitoreo de indicadores de la Agenda 2030, particularmente del ODS 16+, pero también tener esta perspectiva multidimensional. Para nosotros reiterar el compromiso nuestro de continuar caminando con ustedes. Hay muchos avances, los desafíos siguen siendo muy grandes. Estamos en la región a nivel global más violenta y más desigual, entonces a pesar de que se han reducido homicidios, necesitamos seguir trabajando porque todavía tenemos altas tasas e impacta en la vida de las personas y en el desarrollo de los países. Entonces, reiterar nuestro compromiso para seguir trabajando, invitarlos a que se mantengan conectados en las Data Acción cada jueves. El próximo jueves vamos a tener, nos van a compartir la experiencia de trabajo de República Dominicana y también la experiencia del Ministerio de Prevención, del Ministerio de Seguridad y Prevención de Costa Rica, la experiencia de los centros cívicos. Volvemos al horario de las 2 p.m. de Centroamérica, 3 Panamá y 4 República Dominicana el jueves que viene. Agradecerles a todas y a todos por su conexión el día de hoy, por sus preguntas, sus aportes y por supuesto agradecerle a USAID por el apoyo y por ser un socio estratégico en la implementación del proyecto de PNUD, del proyecto regional Infosegura. Muchísimas gracias y seguimos aprovechando este espacio para aprender de lo que han avanzado, para seguir viendo los desafíos y continuar trabajando en conjunto. Muchas gracias y que terminen bien el día. Infosegura es un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Infosegura se especializa en el fortalecimiento de capacidades en gestión de información para políticas públicas en seguridad ciudadana y cohesión social, con enfoque de género y derechos humanos. Infosegura trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014 y en coordinación con las oficinas de país del PNUD, brinda apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, el análisis multidimensional, el uso de la información en las políticas públicas y la divulgación. Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información,
la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. En este sentido, destaca la iniciativa de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, conformada por 17 instituciones académicas de 11 países, con diversos encuentros regionales de alto nivel. Durante la pandemia de COVID-19, el énfasis se mantuvo en la lectura multidimensional de la crisis, porque el PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para la gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Para más información, visite www.infosegura.org.